Es un honor, con todo gusto, a tus órdenes. Bueno, de entrada, pues, ¿cuáles serían sus primeras impresiones ante ya este, pues, quizás inminente fallo, ¿no? Esta votación en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el sentido del mismo. Muchos adelantan que, pues, confirmaría la mayoría calificada de Morena y sus aliados. Y la realidad es que es ya inminente, ya con lo que han ido mencionando durante la sesión, los magistrados y las magistradas, pues ya parece todo indicar que se va a confirmar el proyecto presentado por el magistrado Felipe de la Maza, debiendo señalar que pues, ha sido muy criticado este proyecto que se mencionó y se habló mucho de la correcta interpretación del artículo 54 de la Constitución, que no debe hacerse una interpretación literal, que la Constitución no se interpreta como si fueran las instrucciones de un shampoo, se necesita realmente hacer un análisis, así es como se hace, una interpretación teleológica, histórica, evolutiva. Y en este sentido existen ya jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de la época de 1998 en una acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido de la Revolución Democrática, cuando su presidente era entonces un opositor, Andrés Manuel López Obrador, y en una ponencia de la ministra Olga Sánchez Cordero se interpretó y se resolvió una jurisprudencia definitiva en donde se decía que cuando se está hablando de los temas de representación proporcional en el país, se tiene que hacer una interpretación en donde se busque, no a la literalidad, sino lo que se busque sea que queden representadas las minorías y que se escuchen las voces y que se evite que se construyan mayorías artificiales. En este caso, con el proyecto que se estaría avalando, pues estaríamos viendo una resolución basada en un criterio meramente literal, pero además literal y sacado de contexto, porque la interpretación literal que se hizo del artículo 54 de la Constitución, fracción cuarta, si se llevaba también a una interpretación literal del mismo artículo, pero en la fracción primera, hubiera llevado a que no hubiera podido tener la coalición oficial un solo diputado de representación proporcional, ningún plurinominal. Lo que vemos aquí es una decisión que es muy cuestionable, que la misma presidenta del Tribunal Electoral hizo referencia a que el proyecto había sido emitido lejos de las presiones y de las críticas. La realidad es que se trata de un proyecto que fue elaborado lejos de una adecuada doctrina y sustento de derecho constitucional y electoral. Claro. Y en ese sentido, sobre todo, pues para nuestro auditorio y el poder aterrizarlo en términos muchísimo más sencillos, porque al final del día, no sé qué opine, pero este tipo de discusiones quizás alejan incluso aún más al electorado, pues del quehacer, ¿no? Legislativo y de lo que esto podría implicar, ¿no? A futuro. Y en ese sentido, ¿cómo explicarle entonces a la gente cómo llegamos a este punto y cómo es que un voto puede contar como mayoría relativa para un partido y de representación proporcional para otro partido de la coalición? Claro, mira, lo que sucede es que tenemos un sistema mixto de integración de la Cámara de Diputados y de los senadores, en donde se establece que aquellos que ganan los distritos electorales, vamos a referirnos a los diputados, quienes ganan un distrito electoral, quien haya obtenido el mayor voto, obtiene una diputación, un espacio en la Cámara de Diputados. Esto implica que hay de cientos distritos, por lo tanto hay 300 diputados que son elegidos directamente. Desde los años 70 y como un mecanismo impulsado justamente por la izquierda para poder encontrar espacios de representación, se creó estos otros 200 diputados plurinominales a través de los cuales, en función de que aquellos partidos hayan obtenido una representación y un número de votos, digamos, importante, pero que no llegaron a ganar los distritos, que puedan tener una representatividad. Lo que vemos en este caso es que los partidos oficiales, la coalición oficial obtuvo un total de 54% de los votos y el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral actuaron como un sombrero de mago en donde esos 54% de los votos totales lo van a terminar materializando en un 74% del total de los espacios en el Congreso de la Unión. Es decir, por un lado, quienes obtuvieron esa mayoría a través de una serie de acuerdos en oscuritos se dieron la participación para que el Verde y el PT, que no ganaron ningún distrito electoral, los del PT, tuvieran una mayor cantidad de diputados y así entre todos sumaran una cantidad.
cuando lo que está previsto y como debe ser interpretado es que ninguna fuerza política, sea en coalición o sea en partido independiente, llegara a tener más de 300 diputados en la Cámara. Lo que estamos viendo es que fue una interpretación aislada, una interpretación literal, no es normal en términos constitucionales, no es normal en pleno siglo XXI estar considerando que deben ser interpretadas las normas siguiéndose a la letra textual. La Constitución, las leyes se van modificando en el tiempo y la interpretación de los jueces se vuelve muy importante para poder actualizarlas. Y sobre todo, pues tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas, sumándose cada vez más voces en contra de lo que pues ya para muchos es inminente en cuanto a la conformación del Congreso y sus derivados, sí, las aprobaciones de diversas reformas constitucionales, pues a vapor dentro de los próximos días seguramente. Así que vamos a seguir analizando el tema. Le agradecemos el habernos tomado la comunicación y habernos contextualizado un poco más a fondo. Gracias. Hasta luego, Lucy.